voy a comenzar agradeciendo la presencia del equipo económico hoy en sala para poder abordar justamente algunos aspectos de la situación social y económica del Uruguay, que está claro que no solo preocupan al Frente Amplio, es una preocupación legítima de todos los partidos que integran esta Cámara, del gobierno, de la población en general. El martes es cierto que se anunciaron algunas medidas en la previa de esta interpelación y por eso entendemos que esta celeridad es buena, pero queremos destacar también que lo que queremos discutir son los temas que le importan a la gente, los problemas que tiene la gente hoy. Y además decir que las interpelaciones son una de las tantas formas de control que tiene el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. Lo que esperamos es que el día de hoy nos aporte más claridad, que se nos den algunas respuestas claras acerca de las visiones y los diagnósticos que tiene el gobierno de esta situación y también de lo que el gobierno tiene para decirle a miles de uruguayos y uruguayas que hoy la están pasando mal. Así que nuestra intención es tratar de trasladar de forma clara y en términos bien sencillos cuáles son los problemas económicos y sociales que vive la gente hoy en día. Está claro que al 2022 en Uruguay hace ya más de 2 años que cae el salario real, es decir, el poder de compra de los salarios. A esto se le suma que casi en la mitad del mandato de este gobierno sigue sin asegurarse de forma clara la recuperación salarial. Detrás de esto también se deterioró el poder de compra de los salarios de las jubilaciones y pensiones. Se trata de unas 800.000 pasividades que vienen sufriendo justamente este impacto de la política salarial desplegada por este gobierno, presidente. Podemos decir que además aumentó con respecto a 2019 la pobreza para todos los tramos de edad. Aumentaron los precios de los productos de la canasta, en particular de los alimentos, aumentó el precio de los combustibles, en parte producto del precio internacional del petróleo, pero también en parte por la decisión de este gobierno de trasladar toda la volatilidad a los consumidores, tanto a las familias como a la producción, al sector productivo. Nadie puede negar que la vida de los uruguayos y de las uruguayas está cada vez más complicada. No es sencillo para las familias llegar a fin de mes, hay muchas que directamente no lo alcanzan y ven el bienestar comprometido, pero además empiezan a sufrir privaciones o muchas veces tienen que recurrir a la solidaridad de sus vecinos y vecinas para poder tener garantizado el plato de comida. Parte de todo esto es lo que estamos planteando como motivo de este llamado. Y planteamos los aspectos específicos sobre los que queríamos preguntar, justamente porque no es mi intención como miembro interpelante entrar en una exposición muy extensa que no redondee en preguntas concretas y estoy segura que también el equipo económico así lo hará. Mire, voy a empezar a hablar de la convocatoria y de los motivos de la convocatoria, pero antes hay algo que quiero mencionar porque no soy de eludir ningún debate. Yo interpelo a la ministra de Economía, Susana Arbeleche,
como parte de la bancada del Frente Amplio, porque así lo decidió colectivamente el Frente Amplio, y lo hago desde mi lugar de legisladora. Porque a veces se cuestionan las condiciones que se tienen y desde qué lugar se interpela a una ministra de Economía sin ser economista, por ejemplo. Y le voy a citar algo que encontré revisando interpelaciones anteriores a ministros de Economía. Esto lo decía alguien que seguramente muchos y muchas conocen bien en este recinto, y aclaraba que ocupaba una banca no como técnico, sino como hombre político, decía. Y creo que en este recinto, estoy citando textual, tenemos que pensar y actuar en esa sintonía, de modo tal que nos puedan entender, que puedan saber claramente qué es lo que está pasando. El ministro también. El ministro es un técnico, nadie lo va a dudar, pero es un hombre político. Presidente, sigo la cita, tener una discusión seria, eficaz, pero además en términos simples, de modo tal de poder hacer entender mejor a la población qué es lo que está pasando y cómo puede ser que las cosas no se esté dando como se previeron. Esta es una cita que traigo porque, para quitar del medio algunos debates, y esta es una cita del ex senador Luis Alberto Heber, actual ministro del Interior, en el año 2007 en la interpelación al entonces ministro Danilo Astori. Por tanto, vuelvo a hacer los énfasis en que esperamos respuestas políticas para las decisiones políticas que se toman cuando se está al frente de una cartera de gobierno. No respuestas a nosotros, no que podamos entender nosotros, sino que también entienda la población. Voy a comenzar haciendo una breve descripción o diagnóstico de la situación social y económica que atraviesa hoy el Uruguay, presidente. Como todos sabemos, la pandemia tuvo impactos en términos sanitarios, en términos económicos y en términos sociales a nivel mundial. Y Uruguay no es una isla. En particular, en Uruguay la economía se contrajo más de un 6% en el año 2020. No es novedad que hubo 100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza y ese fue el mayor registro de aumento de la pobreza desde la crisis del año 2002. Y otro dato no menor, en el punto máximo, 185.000 personas llegaron a estar amparadas en el seguro de paro. Pero afortunadamente, y como en algún momento previmos, la pandemia fue cediendo y hace algunas semanas el gobierno decretó el final de la emergencia sanitaria. Más allá del mantenimiento de algunas medidas y recomendaciones, está claro que estamos volviendo a el comportamiento habitual, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto nosotros queremos enfocarnos hoy en esa recuperación económica post-pandemia y los efectos que tuvo también todo eso que sucedió y que originó una cierta crisis y que tiene sus impactos en el entramado social. Así como se superó la emergencia sanitaria, bueno, la economía en 2021 tuvo un desempeño incluso mejor que el que habían proyectado algunos analistas, incluso el propio gobierno. Pero sin embargo, hay algo que no podemos dejar de ver, y es que no todas las variables socioeconómicas, presidente, que se vieron afectadas por la pandemia lograron recuperarse de igual forma.
Y está claro que las crisis económicas pasan, pero el impacto socioeconómico que generan se queda, perduran en el mediano y largo plazo. Y la única forma de mejorar estas variables, de hacerlas recuperar, es justamente generar las políticas públicas adecuadas para proteger, en particular, a las más y a los más vulnerables. Veamos, por ejemplo, qué fue lo que pasó en el 2002 en Uruguay. Y para poner un ejemplo claro que muchos pueden recordar. Durante el año 2002 el Producto Bruto Interno cayó 7,7 puntos y para el año 2005 la actividad económica ya se había recuperado, hablando de ese efecto rebote del que suelen hablar los economistas. Pero ¿qué pasa? Por más rebote, las cosas no vuelven inmediatamente al mismo lugar y entonces los niveles de pobreza, la caída del ingreso, la desocupación eran tales que en el año 2005 el gobierno del Frente Amplio tuvo que implementar un plan de emergencia justamente para brindar protección social a aquellos que lo estaban necesitando. Y tomó muchísimos años volver a aquellas condiciones previas a la crisis del 2002. La historia lo que nos demuestra es que luego de transitar una fase recesiva de ciclo económico, muchas veces el producto se recupera en un tiempo relativamente corto, pero sin embargo los daños que suele ocasionar este tipo de crisis en el tejido social persisten. Y allí es donde entendemos que deben apuntar las políticas públicas y de protección social, a apoyar y a contener a aquellos que se van cayendo, a aquellos que quedan excluidos, a llegar donde el mercado no llega y no resuelve, y a quienes, sobre todo a quienes la recuperación económica no les llega por sí sola. ¿Qué quiero decir con todo esto, presidente? Si uno ve lo que ha sucedido justamente en nuestro país en esta última ocasión, bueno, el Producto Bruto Interno se recuperó y alcanzó niveles similares a los previos a la pandemia, pero los indicadores sociales no se recuperaron del mismo modo. Uruguay a fines del año pasado ya producía lo mismo, pero con salarios más bajos, con menores niveles de consumo y con mayores niveles de pobreza. Está claro que acá la recuperación fue notoriamente desigual. Y es eso de lo que queremos hablar en el día de hoy. ¿Cómo sabemos? Y fue parte de lo que estaba refiriendo anteriormente, el crecimiento económico no garantiza de por sí que automáticamente mejoren las condiciones de vida de las personas. Será muy importante que la torta crezca para que haya más para repartir. Pero esa relación está claro que no es directa y a veces hay gente que no pueda esperar a que esa torta crezca para que después se reparta. Todo esto no se puede hacer además prescindiendo del Estado, que es quien a través de sus diversos mecanismos y dispositivos puede atender y hacer que este beneficio y crecimiento se traslade al resto de la población con una distribución mucho más igualitaria y con mejoras en la protección social. Pero hoy queremos hablar del futuro y en realidad queremos saber cuáles van a ser las estrategias y políticas de este gobierno en este cambio de escenario. Y mire, honestamente, y para no entrar en debates que creo que no llegan a ningún lugar, creo que no hay que revivir discusiones en las que nunca nos pusimos de acuerdo y que hoy ya no tiene sentido reeditar. Porque hoy a lo que queremos referir es a los más de 66.000 uruguayos que se encuentran
aún en situación de pobreza hace más de 2 años, a la caída del salario, de las jubilaciones y pensiones reales, al aumento de la inflación y al impacto que está teniendo en el bolsillo de las familias uruguayas. Una vez caracterizado un poco desde dónde nos paramos para hacer este llamado a sala, presidente, es que voy a referirme específicamente a los temas incluidos en esta convocatoria, formulando las preguntas correspondientes y esperamos, y esto lo digo con total honestidad, respuestas claras, convincentes, pero ante todo que puedan llegar a ser esperanzadoras en este escenario. Voy a empezar refiriéndome a inflación y salarios, que era parte de los puntos en la convocatoria, y con respecto al proceso de repunte inflacionario que el país está viviendo desde mediados del año 2021, queríamos hacer algunas puntualizaciones y en base a eso vamos a plantear algunas preguntas. En primer lugar, destacar que entendemos perfectamente que existen presiones inflacionarias externas. Es decir, no le saquemos del debate que alguien le está echando la culpa al gobierno de este proceso. Sino de lo que hablamos es, bueno, cómo se hace ese manejo de este fenómeno en nuestra economía. Porque Uruguay, hace más de 100 años y después de la crisis del modelo agroexportador, está sujeto en mayor o menor medida a los vaivenes de la economía mundial. Ahí no hay nada nuevo y vuelvo a repetirlo, presidente. Acá nadie está echando culpas al gobierno de procesos que no puede controlar. Pero sí estamos buscando responsabilidades para ver cómo se manejan esos procesos, porque el rol que tiene justamente un gobierno y un Estado es tratar de amortiguar cuáles son los impactos de esos procesos externos, brindando protección social justamente con un énfasis que es en quienes más lo necesitan. Está claro que partiendo de esa base reconocemos que en una economía mundial más globalizada, más hiperconectada y en conflicto constante, es de esperar que esto suceda continuamente. Y para no referirme solo a lo que está sucediendo hoy, quiero hablar también de qué fue lo que pasó con estas presiones en otro momento. En el año, y sobre todo de otros conflictos que ha habido en este último tiempo, ¿no? Por ejemplo, los últimos 5 años, que es lo que dura un periodo de gobierno, presidente. En el año 2018 vimos los grandes impactos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afectó el comercio a nivel mundial. Bueno, 2 años después, en 2020, una enfermedad que empezó en China terminó convirtiéndose en una pandemia global. Ahora estamos teniendo impactos en lo que tiene que ver con el precio de algunos commodities, productos también de las tensiones que genera el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es decir, no me fui muy para atrás, pero siempre existen factores externos que afectan o que presionan a la economía uruguaya y van a existir siempre. Eso es un hecho. Pero lo que tenemos que ver es cuáles son las soluciones que vamos diseñando para poder convivir con estos factores externos, por decirlo de alguna manera. La inflación interanual en Uruguay en abril alcanzó, y la escuchaba nuevamente a la ministra el otro día confirmarlo en conferencia de prensa, los 9,37 puntos porcentuales. La inflación
se viene acelerando desde mediados de 2021, es decir, no desde que empieza el conflicto bélico en Rusia-Ucrania, porque hace casi un año que la inflación viene aumentando y que se encuentra en niveles que nos preocupan, que está claro que nos preocupan desde este lugar de oposición, pero que claramente preocupa al gobierno. Y reconocemos cuando se dice, bueno, pero esto también pasaba en los gobiernos del Frente Amplio. Sí. Ahora, ¿por qué nos preocupa tanto que suba la inflación cuando este problema también lo padeció el gobierno del Frente Amplio? Bueno, la respuesta es muy simple y es que con este gobierno el salario real únicamente cae. Lisa y llanamente, esa es la diferencia fundamental, es decir, cómo la población puede enfrentar lo que es la suba de precios. Y en eso particularmente, presidente, nos preocupa el aumento de precio de los alimentos, que en los últimos 12 meses, terminados en abril, aumentaron un 11,4%. Claramente un aumento que se registra muy por encima de lo que aumentaron los salarios de la población que tiene salario formal y la población con ingreso informal, que además, hay que decirlo, lo que más nos preocupa es justamente la población que tiene menores ingresos. ¿Por qué? Porque la población que tiene menores ingresos es la que destina un mayor porcentaje de su salario ¿a qué? A comprar alimentos. Así que vuelvo a lo mismo, presidente. No es la inflación en sí el problema, sino cómo está afectando a la población. En relación a las causas de este fenómeno, y aquí vamos a hacer algunas puntualizaciones para luego pasar a las preguntas, es que me voy a detener en algunas cuestiones quizá más técnicas, porque hay algo que nos genera por lo menos dudas sobre la consistencia de algunas medidas. Y es que actualmente, como decía, y esto es un dato objetivo de la realidad, no es una percepción ni mía ni del Frente Amplio, los salarios y las jubilaciones en términos reales vienen cayendo. Es decir, constantemente en estos últimos 2 años han ido perdiendo capacidad de compra. Y entonces la inflación persistente no encuentra por lo menos sus fundamentos en el aumento de la demanda, es decir, en un aumento de demanda que esté presionando los precios al alza. Es decir, esta inflación, por lo menos lo que se puede ver, es que no se explica justamente por un aumento del consumo, ya que no estaría siendo la realidad de las familias uruguayas. Porque, vuelvo a decir lo mismo, las cifras oficiales lo dicen. El consumo de los hogares a finales del año 2021 se mantenía todavía un 1% por debajo de los niveles en los que estaba en el nivel previo de la pandemia. Y el producto está por encima, 2,3 puntos por encima. Así que claramente lo que tiene que ver con la explicación de que esta inflación viene por un empuje en el consumo de las familias no parece tener mucho sentido. Lo que sí podemos visualizar son otros motivos que estén influyendo en el aumento de la inflación. Y nos gustaría saber cómo está visualizando estas posibles causas o fundamentos de este aumento de la inflación el Poder Ejecutivo. Y esto tiene que ver justamente con el impacto sobre la inflación que tiene el aumento de los costos de producción, generado por el aumento de tarifas y en particular, hay que decirlo, del precio
de los combustibles, que aumentaron muy por encima de la inflación y que claramente tienen un impacto directo en los costos. Para hacernos una idea, me voy a referir a estos aumentos. En los últimos 12 meses, el gasoil aumentó en torno al 46% y la nafta un 33,4%. Y esto tiene un impacto claro y directo en los costos de producción, presidente, justamente y en parte también por la relación directa que tienen estos aumentos de precio en el transporte de bienes en el territorio. Pero, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, el gobierno había anunciado una nueva regla de fijación de precio de los combustibles con ajustes mensuales. Esto parecía que iba a solucionar todos los problemas, porque bueno, esta regla en parte lo que iba a hacer era que convergieran todos los precios al precio paridad de importación, el famoso PPI. Y de esa forma nos dijeron que se iba a hacer más eficiente. Y esto hay que contextualizarlo, presidente, porque se da también con una discusión que llegó en ese momento sobre el mercado de combustibles líquidos en Uruguay, que fue el debate en torno a la desmonopolización de ANCAP. Algo que hace tiempo que no escuchamos. Y no lo escuchamos, me imagino yo, porque en parte la ley de urgente consideración encomendaba a realizar a los expertos un informe sobre el mercado de combustibles líquidos en Uruguay. Y en ese informe que fue presentado ante la Asamblea General, se reconocía el saldo positivo de refinar crudo en Uruguay. Entonces esa discusión se terminó. Pero bueno, la regla de fijación de precios que asumió este gobierno, parece ser que algunos problemas los amplificó, porque en realidad lo que hace es trasladarle toda la volatilidad a la producción y a los consumidores. Tanto es así, que en algún momento se tuvo que parar con esta regla que el gobierno se había autoimpuesto. Y acá no es que le estemos quitando complejidad al tema, presidente. Lo que sucede es que justamente este gobierno, con respecto al tema combustibles en particular, prometió soluciones que parecían muy sencillas a problemas que son complejos, que son realmente complejos. Y hoy lo que está pasando es que la realidad está pasando factura. Y no se la está pasando al gobierno, se la está pasando al bolsillo de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay otras razones asociadas al aumento de los precios, eso está más que claro. Y de esto el gobierno habla bastante, que es la inflación importada. Es decir, hay sectores que producen tanto para el mercado interno como para exportar, y hoy con algunos productos con un precio muy elevado en el mercado internacional, obviamente lo que hacen es tener una referencia mucho más alta para fijar los precios del mercado interno, quienes producen para el mercado interno y para exportar. En particular, la carne, el trigo, la leche, la soja, el arroz, y mucho de lo que se produce en Uruguay se exporta. Y también hay un fenómeno interesante, y es que muchos de estos productos han alcanzado precios récord a nivel histórico en el mercado internacional. Es decir, hay sectores que se benefician de lo que en otros momentos algunos llamaban viento de cola, y yo pienso que si en ese momento eso era viento de cola, esto es un huracán de cola, si nos fijamos en el aumento
del precio internacional de algunos productos y de cómo fue el desempeño, en particular del sector agroexportador en este último año. Y nos alegramos de que la economía uruguaya se pueda recuperar y de que haya algunos sectores de la producción que le vaya bien. Ahora, la contracara de eso es que los uruguayos y las uruguayas tenemos que pagar precios mucho más altos. Y hay gente que no puede enfrentar esos precios. Y ahí aparecen estas discusiones en torno a cuál es el rol que tiene que tener el Estado frente a estos factores que obviamente no son producto de las decisiones del gobierno, pero que en definitiva tiene que abordar. Por tanto, presidente, si las causas de lo que es el aceleramiento de la inflación no la visualizamos en un aumento de demanda, porque es de conocimiento público que no hay un consumo que esté presionando los precios, es decir, ni del sector público en términos de inversión, ni a nivel de los consumos de los hogares. Ahora, se está tomando una medida que es el aumento, y hace poquito volvieron a anunciar que iban a aumentar nuevamente la tasa de política monetaria por parte del Banco Central como medida antiinflacionaria. Y bueno, justamente acompañado de eso que describíamos anteriormente, de un consumo que viene cayendo, no pareciera ser la medida más efectiva en esta coyuntura. Me voy a explicar porque esto es un tema bastante complejo, pero es importante que se entienda por qué decimos que a veces no parecen consistentes las medidas que se toman para los problemas que hay que abordar. La suba en el precio la suba en la tasa de interés justamente por parte del Banco Central del Uruguay lo que tiene por objetivo es reducir la cantidad de dinero que circula en la economía y entonces reducir el consumo, es decir, enfría la economía. Por eso, esta medida que se viene anunciando, acompañada de otros anuncios que escuchamos en el mes de abril, por ejemplo, y me estoy refiriendo aquí a lo que son los aumentos a cuenta de las jubilaciones y salario público, y bueno, y eventualmente para aquellos sectores que puedan lograr acuerdos sin apoyo del Poder Ejecutivo en las mesas de negociación para cobrar los correctivos de inflación por adelantado. Bueno, parece que esos anuncios parecen ser un poco inconsistentes con esta decisión de aumentar la tasa de interés porque justamente suponen lo diametralmente opuesto. Es decir, el aumento de los salarios se supone que, y eso lo escuchamos así en conferencia de prensa, está orientado a proteger el poder de compra de las familias y por tanto a estimular el consumo. Y las tasas de interés, como bien dije antes, el aumento de las tasas de interés tiene otro objetivo, totalmente distinto. Y en realidad lo que nos pasa es justamente que en estas inconsistencias hemos escuchado muchos cuestionamientos técnicos que se le han hecho al gobierno, mire, por izquierda y por derecha, pero además también por parte de analistas reconocidos en nuestro país. Así que bueno, esta medida para combatir la inflación corresponde aplicarla justamente en otros momentos, y vuelvo a referirme a los gobiernos del Frente Amplio, porque muchas veces se dice, bueno, pero esta medida ya se aplicó. Sí, claro, en momentos de aumento del consumo. Yo vuelvo a repetir, esta medida se está aplicando cuando el consumo todavía no logró recuperarse y se mantiene en un 1% debajo del nivel previo a la pandemia.
A nivel nacional, presidente, ¿qué es lo que viene pasando? También, bueno, el salario real en Uruguay cayó y viene cayendo de forma sostenida, el poder adquisitivo continúa disminuyendo y todo esto pasa mientras el valor de la producción se viene recuperando. Yo me quiero referir a algunas afirmaciones que hacía la ministra en medios de prensa el 5 de septiembre, que tienen que ver justamente con el manejo de algunas de estas variables, ¿no? Y la voy a citar, decía, nuestros compromisos son dos: el rango meta de inflación y la meta fiscal. Es con lo que nos tiene que medir y con lo que vamos a construir credibilidad. Yo quiero aclarar que no, obviamente que no estoy de acuerdo con esta frase, porque creo que la evaluación de la gestión del Ministerio de Economía no puede estar basada únicamente en dos variables macroeconómicas, pero además, si la ministra quería que la evaluáramos por estas dos variables, justamente estamos teniendo un fuerte problema sobre una de ellas. Con respecto a algunas consultas que hicimos sobre precios e inflación, presidente, a veces vemos que hay como una cierta necesidad de quitarse responsabilidades, porque nosotros llegamos a escuchar en el ámbito de la Comisión de Hacienda que la inflación no es un tema del Ministerio de Economía y Finanzas, que el Banco Central es el que se ocupa de la inflación, que el equipo económico no va a hablar de inflación. Bueno, cada uno hacerse cargo de las responsabilidades que tiene también. Dicho esto, presidente, voy a pasar a concretar algunas preguntas de este tema que es inflación, que está incluido dentro de los temas del llamado. La primera pregunta que me gustaría hacerle al equipo económico es, bueno, más allá de que tenemos en cuenta de que la inflación es un fenómeno multicausal, queríamos confirmar, en base a todo lo que decíamos anteriormente, si consideran que la inflación está siendo impulsada por la demanda interna. Las preguntas son muy concretas, incluso hay algunas que creo que se pueden responder hasta con monosílabos. La segunda pregunta que voy a referirle al equipo económico es respecto a la incidencia de la inflación sobre la inflación del aumento de los costos de producción, como decíamos anteriormente. Y aquí una pregunta que también es una pregunta concreta. ¿Cómo evalúan el efecto del aumento del precio de los combustibles en el nivel general de los precios? La pregunta 3 tiene que ver justamente con las tasas de interés a las que me estaba refiriendo previamente y nos gustaría saber si la suba de la tasa de interés llevada a cabo por el Banco Central del Uruguay se hizo de manera coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas y cuál es la opinión del equipo del Ministerio en relación a esta inconsistencia que mencionábamos de, por un lado, flexibilizar la política fiscal anunciando medidas de ingreso y fiscales expansivas y a la vez endurecer la política monetaria. La cuarta pregunta que queremos hacer y que la hicimos también en el marco de la Comisión de Hacienda sin respuesta es saber si el gobierno ha modificado la proyección de inflación para el año 2022 y para el año 2023. La quinta pregunta que vamos a hacer sobre este tema es ¿qué otras medidas se están previendo para combatir el aumento de la inflación?
Y estas a las que me voy a referir, presidente, que tienen una relación totalmente directa con la inflación y con las decisiones que viene tomando el gobierno, quizás son parte de las dos preguntas más importantes de toda esta interpelación, y es la pregunta que se están haciendo muchos uruguayos y uruguayas. La pregunta número 6 es: ¿el gobierno mantiene su compromiso de recuperación salarial en el periodo? Y la séptima pregunta, en caso de que esa respuesta fuera afirmativa, es cómo se va a dar la recuperación salarial, si se tiene un plan para esta recuperación, porque estamos en la mitad de este periodo de gobierno. Inmediatamente me voy a referir a otro de los temas, presidente, que son motivo de esta convocatoria y tiene que ver con el desempeño del mercado de trabajo. En particular, queremos hablar de la gente que se ha quedado afuera, de quienes son subempleados. La barra no puede hacer manifestaciones. En caso de reincidir en la conducta tendrá que ser desalojada. Continúa la señora diputada Betiana Díaz. Muchas gracias, presidente. Bueno, decía que nos íbamos a referir justamente al desempeño del mercado de trabajo como otro de los temas que incluimos en esta convocatoria. En particular nos queremos referir a quienes se fueron quedando afuera del mundo del trabajo, de quienes son hoy subempleados y de quienes no alcanzan a trabajar jornadas completas, de las micro y pequeñas empresas que no han vuelto a operar y sobre todo y en particular de la caída de los ingresos de los trabajadores. En la presentación que hizo la ministra el 15 de febrero, refiriéndose a la situación y perspectivas macroeconómicas del Uruguay, y en este sentido me voy a referir en más de una oportunidad en esta interpelación a esta presentación que hizo la ministra. Allí se reconocía que se había recuperado el 80% de los puestos de trabajo perdidos en el año 2020, por lo que aún, restaba recuperar un 20% que había quedado atrás. Y otra vez lo que estamos observando es un desfasaje entre lo que es la recuperación de la actividad económica y la recuperación de los puestos de trabajo. Y esas proyecciones que se hacían también estuvieron planteadas en el marco de la rendición de cuentas porque era un fenómeno que ya se estaba observando. El otro día la ministra hizo un comentario en los medios de prensa que fueron titular. En el primer trimestre de 2022 hubo 70.000 personas más trabajando que en el mismo periodo de 2021. Esto lo titula así el diario El Observador. Algo que generó confusión y críticas. Los fans. Los fanáticos.
Continúa en uso de la palabra la señora diputada Betiana Díaz. Gracias, presidente. Bueno, decíamos, ese desfasaje que se dio, justamente veíamos que la ministra también hacía este comentario en los medios de prensa sobre la recuperación en el primer trimestre de 70.000 empleos de trabajo con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, 2020. Un dato que, bueno, después pudimos chequear con el mismo equipo económico que no es así. Pero justamente lo que es de esperar es una discusión que queremos dar en torno a no solo la recuperación de los puestos de trabajo, sino también queremos hablar de la calidad del trabajo, del salario real y de algunos cambios que están sucediendo en el mercado laboral en este escenario de pospandemia, presidente. Lo que voy a dejar son algunas interrogantes en torno a los puestos de trabajo que hay hoy en la economía. La directora de Política Económica, Marcela Bención, nos decía en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y consta en versión taquigráfica, que lo que se habían recuperado como puestos de trabajo en el primer trimestre del año 2022 con respecto al año 2021 eran unos 48.500 puestos de trabajo, bastante menos que esos 70.000 que fueron titulares de prensa. Y preguntamos específicamente cuántos de esos, presidente, corresponden a jornales solidarios, plan oportunidad, el programa Oportunidad Laboral. Y no preguntamos cuántos corresponden también al plan ABC de la Intendencia de Montevideo, que también está incidiendo en los datos de recuperación de empleo. Y se nos dijo que por lo menos 15.000 de esos 48.500 son jornales solidarios. Y estas personas que están ocupadas a través de jornales solidarios son personas que entran en la categoría de subempleo. ¿Qué quiere decir esto? Personas que no llegan a trabajar una jornada completa y que desean trabajar más. Estos programas además tienen fecha de finalización y en particular, presidente, en el último tiempo se han ido dando prórrogas, se termina ahora nomás la última prórroga que le dimos al programa Oportunidad Laboral, jornales solidarios. Y esta es la recuperación, esta parte de la recuperación de estos 15.000 puestos de trabajo se está dando con puestos de trabajo que valen 6.250 pesos nominales. Es decir, que en la mano a las personas que trabajan le quedan menos de 5.500 pesos. Esa es la recuperación del empleo que se está dando en Uruguay. Pero además también, en el marco de lo que fue la creación del programa Oportunidad Laboral, Jornales Solidarios, bueno, preguntamos si nos sigue interesando cómo van a reinsertarse esas personas que están siendo parte de estos programas, a reinsertarse en el mundo del trabajo. Y hay otro dato que tiene que ver con los números de empleo, que no es un dato menor. Y es que también hay que valorar cuál fue el impacto de la construcción de UPM2 en esa recuperación del empleo, algo que tampoco es permanente, es decir, se va a terminar la construcción de UPM2 y todas las obras conexas que necesita UPM2. Y no estamos visualizando otros proyectos así de importantes o un nivel de inversión pública que permita justamente mantener ese nivel de empleo.
Un tema que nos preocupa mucho es la caída en la tasa de actividad. Y en realidad, a veces parece que en la prensa hay algunos conceptos que se mezclan. Yo para este punto me voy a referir a datos, voy a mencionar datos de un informe que realizaron en conjunto el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social y la Universidad de la República a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ese documento al que me voy a referir se llama Descomposición de los cambios en la tasa de informalidad entre 2019 y 2021, y esto está publicado el 25 de abril del 2022. Lo publica el economista Matías Brun, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de Administración de la Universidad de la República y el equipo técnico de la Unidad de Estadística del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. El dato fundamental al que me voy a referir de este informe es que hay ciudadanos que todavía se encuentran por fuera del mercado de trabajo. La caída en la tasa de actividad entre el 1 y el 1,8% implica que hoy hay entre 18.000 y 35.000 personas que durante la pandemia salieron del mercado de trabajo. Y hoy no trabajan, pero tampoco buscan empleo. Y este dato, presidente, también explica la baja en la tasa de desempleo. Entonces, hay muchas interrogantes que nos surgen, como saber, por ejemplo, por qué estas personas no volvieron al mercado de trabajo, intentaron, y dada la trayectoria laboral que tenían, el mercado no logró absorberlos y se terminaron retirando. Bueno, esas son algunas hipótesis probables. ¿Cómo se caracteriza a esta población? Porque justamente estas personas que se han retirado del mercado laboral probablemente estén necesitando protección social. Una política de empleo focalizada, y lo dijimos en el presupuesto nacional, que las formas de trabajo y los vínculos laborales estaban cambiando de forma muy acelerada con la pandemia, y en estos cambios que hay gente que ha quedado rezagada. En este mismo informe que estoy citando, presidente, al que me estoy refiriendo, lo que se registran son cambios en el comportamiento de los trabajadores y las empresas, en los cambios de patrones de consumo y cambios en la estructura del mercado de trabajo, donde muchas personas han cambiado de sector en el que trabajan. Y por eso, señor presidente, estamos convencidos y convencidas de que se necesita un despliegue muchísimo mayor de políticas activas de empleo, no solo un programa donde se contrata a ciudadanos o ciudadanas por menos de 6.000 pesos por mes, o esta nueva medida de subsidio que surge con la Ley de Promoción del Empleo, que es este subsidio de 5.000 pesos por 3 meses a empresas, como si esto pudiera mover la aguja, porque además son las propias autoridades del Ministerio de Trabajo. Incluso ayer escuchaba en la mañana una entrevista al ministro que dicen que esta última herramienta del programa, el de la Ley de Promoción del Empleo, no está siendo muy efectiva, que las empresas no la están usando, que no se conoce mucho y que estaba aprovechando también el espacio para difundir esta herramienta. Así que sobre esta nueva medida y sobre la Ley de Promoción de Empleo que le antecede, voy a hacer algunas puntualizaciones
también y algunas preguntas al finalizar el capítulo. Bueno, para ir cerrando este tema, quería leer el informe que ya mencioné, publicado por la Universidad de la República y el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, y destacar un último punto. Y dice textualmente: la recuperación en nivel de empleo ha sido acompañada de recuperaciones ineficientes en horas trabajadas e ingresos en general, con gran heterogeneidad por ramas y sectores además. En segundo lugar, otros indicadores de calidad de puestos de trabajo, como subempleo, también han empeorado en algunos sectores y para algunas subpoblaciones. Está claro que este problema no lo vemos solo de la oposición, sino que el gobierno también lo está viendo. Y un poco respondiendo a algunas demandas, el gobierno el 18 de abril anunció que va a regir un aumento del 3% en el caso de las pasividades y del 2% en el caso de los salarios públicos. Pero además anunció que se convocaba al Consejo Tripartito Superior para la convocatoria de rondas de negociación, donde el gobierno lo que hacía era, lo escuchaba nuevamente el otro día por parte de la ministra, hacer una invitación a las empresas a que adelanten los correctivos de inflación previstos en los convenios del año 2023. Ahora, esta recomendación automáticamente se acompañó de una declaración del propio ministro de Trabajo, que fue salir a decir inmediatamente que el Poder Ejecutivo no va a tomar postura. Es decir, los trabajadores tienen que acordar con las empresas. Está claro que en una situación de relación asimétrica, presidente. Y cuando no hay acuerdo, muchas veces el Poder Ejecutivo es quien inclina la balanza. ¿Y a favor de quién debería inclinar la balanza? Y a favor de quien está más desprotegido, que en este caso es el trabajador. Bueno, ya se anunció desde antes que nosotros ni nos vamos a meter. Pero además, después de que se hace este anuncio, presidente, se generan algunas otras confusiones. Algunos días después salió el presidente de la República en prensa y le consultan justamente por los anuncios de esa conferencia. Y ahí nos enteramos, por parte del presidente, que esto no eran aumentos, ni de salario ni de jubilaciones, sino que eran adelantos a cuenta, pero el presidente dijo textualmente en la prensa: no sabemos a cuenta de qué. Lo cual nos genera muchísima incertidumbre, ¿no? Y bueno, y en el medio ahí también se habló de los factores, estos que nadie desconoce, externos, pero que no terminan de justificar las decisiones políticas que se toman desde el gobierno. Y el pasado martes, presidente, se tomaron algunas medidas que fueron bien recibidas, porque toda esta gente había quedado por fuera de las medidas anunciadas en abril. Ahora, para nosotros no corrió ni un centímetro el eje de discusión de esta rendición de cuentas, de esta interpelación, porque está claro que son medidas que van llegando muy de a poco y por un tiempo acotado. Me voy a referir a las preguntas sobre estos temas, presidente. La octava pregunta que le vamos a plantear al equipo económico es: ¿qué pasará con los jornales solidarios
una vez que se termine el programa. Ese programa se termina dentro de muy poquito si no se prorroga nuevamente. En particular, ¿qué herramientas se le está brindando a esta población para que se pueda reinsertar en el mercado laboral? Y esta pregunta, presidente, la hacemos dentro de un contexto. Cuando nosotros discutimos, recuerdo con el Congreso de Intendentes, el prosecretario de la Presidencia, el secretario de la Presidencia y el Ministerio de Economía, la creación del proyecto de ley del programa Oportunidad Laboral, hubo algunas medidas que recomendó el Frente Amplio para mejorar el proyecto y fueron recogidas. Por ejemplo, elaborar un diagnóstico de quiénes eran estas personas, ¿no? Una suerte de matriz de datos donde supiéramos quiénes estaban siendo aquellas ciudadanas y ciudadanos que estaban participando del programa Jornales Solidarios. Y hubo otro planteo que acompañó ese. Ese que estaba planteando anteriormente se incorporó al proyecto de ley. Pero hay otro planteo que se hizo y que tiene que ver justamente con las características de esta población y las necesidades que tienen a la hora de la reinserción laboral, y fue el planteo que hizo de que estas personas pudieran hacer la aportación al Fondo de Reconversión Laboral para acceder a la capacitación a través de programas de INEFOP, para que, si este programa lo que tenía era como un objetivo de mejorar su trayectoria laboral, bueno, pudieran tener una continuidad y mejores oportunidades a la hora de salir al mercado de trabajo. La pregunta número 9 es si se tiene identificada a la población que se retiró del mercado de trabajo durante la pandemia y qué políticas focalizadas se prevén para esta población y qué rol cumple el INEFOP en este tema. Y acá quiero decir algo en particular. Esto de que la política focalizada a la que están apostando y la mejor política de recuperación no lo traemos nosotros, no lo planteó el Ministerio de Trabajo, lo planteó el equipo económico en la Comisión de Hacienda hace 15 días. Otra pregunta es, ¿cuántas empresas han utilizado efectivamente la Ley de Promoción del Empleo para jóvenes mayores de 45 años y personas con discapacidad? Porque es otra de las medidas que en este último momento se refuerza. Suponemos que porque, por el contrario de lo que dicen, por ejemplo, la directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo o el propio ministro, debe ser una buena herramienta. La pregunta número 11 que le vamos a hacer al equipo económico es ¿qué impacto cuantificable se espera que tenga esta medida anunciada de extender justamente esta medida a otra franja etaria por 3 meses? La pregunta número 12 es ¿qué otras políticas activas de empleo se están previendo? Me voy a referir a un tema bastante importante y que tiene que ver justamente con algo que nos preocupa, presidente, y es cómo el gobierno diseña las soluciones y en base a qué diagnósticos diseña las soluciones a los problemas de la gente. El 30 de marzo de este año, el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos anuales de pobreza en el año 2021. Esos datos que mostraron, bueno, que la pobreza en personas para el total país se ubicó en el 10,6%. Esto significa que la pobreza bajó 1 punto porcentual con respecto a 2020, pero que todavía se encuentra 2 puntos porcentuales
por encima de los niveles previos a la pandemia registrados en el año 2019. Es decir, este aumento equivale a un aumento del 20% de número de personas en pobreza con respecto a 2019. Estamos hablando de más de 60.000 personas más en situación de pobreza. Otra forma de verlo es, de las 100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza durante la pandemia, tan solo 1 de cada 3 logró salir de esta situación. De nuevo, volvemos a referir a lo mismo de hoy, el nivel de actividad, por decirlo de alguna manera, logró recuperarse, el nivel de la economía logró recuperarse, pero lo hizo con peores niveles de vida para la población. Los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución de la pobreza deben preocuparnos tanto a la oposición como al gobierno y deja de manifiesto que es urgente y necesario que se desplieguen políticas públicas para revertir esta situación, pero lo que debemos hacer primero es, presidente, tener un debate honesto en base a la evidencia disponible que claramente muestra que tenemos un problema en esta materia y por eso también lo que nos referíamos de los diagnósticos. Lamentablemente, y por eso nos referimos a este tema en el día de hoy, en esta interpelación, en lo que refiere a pobreza, el gobierno optó por transitar otro camino, donde ya es algo un poco sistemático, que se le hace decir a los datos cosas que no dicen los datos. Y yo creo que esto no daña los datos, ni a la institucionalidad que produce los datos oficiales en Uruguay, que tiene su prestigio y reconocimiento. Daña la credibilidad del equipo económico. El gobierno parece que sintió que era necesario instalar esta idea de que con poco gasto social, para paliar los efectos de la pandemia, se iba a lograr mucho, y los resultados están a la vista, presidente. Incluso en la rendición de cuentas del año 2020, el gobierno había sostenido que la pobreza del último bimestre del año 2020 se encontraba en niveles cercanos a igual periodo de 2019 y que esto se explicaba por las medidas instrumentadas, aquellas enfocadas, y así lo decía el gobierno, enfocadas en la población más vulnerable. Nunca antes se habían utilizado datos bimestrales para medir pobreza y menos todavía para sacar conclusiones de la evolución de la pobreza o del impacto de alguna política instrumentada para contener las trayectorias posibles de pobreza. Esto no quedó acá. 7 meses después, en febrero, el gobierno reincide sobre este tema con los datos de pobreza. Y se hizo esta presentación que se llama Situación y Perspectivas Macroeconómicas del Uruguay, que la descargué hoy de mañana. Está cargada en la página de novedades del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy. De la página de novedades hay que buscarlas porque se publica mucho entre las noticias. Hay que buscar es como la 7ª página, pero está colgada ahí con fecha 15 de febrero. Bueno, acá están estos datos de recuperación de empleo, que tienen ahí unos muñequitos, que habla justamente de estos 48.500 puestos de trabajo. Y
afirma en esta presentación: se redujo la pobreza. Y dice así: pobreza se redujo más en hogares con jefatura femenina. 2021, menos 50.000 personas en situación de pobreza. Pobreza en niños de 0 a 6 años fue la que más se redujo. Es el valor más bajo de la serie desde el año 2006. Y acá tiene un asterisco que aclara: datos 2021 corresponden al primer semestre. Y acá hace una comparación en esta presentación que, vuelvo a decir, hoy de mañana la descargué de la página del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, sigue colgada ahí, que dice así: niños menores de 6 años en situación de pobreza. Lo veo al ministro Lema en sala, aparte de las grandes preocupaciones que tiene, y justamente también queremos hablar de los diagnósticos sobre la pobreza en los niños menores de 6 años. Y hace una comparación de niños con globos, donde dice claramente que 4.055 niños ya no se encuentran en situación de pobreza. ¿Y qué significan o qué dicen estos nenitos con globos que usó el Ministerio de Economía para hablar de los datos de pobreza? Bueno, compara un nenito con un globo que corresponde al año 2019, y acá el otro nenito, que también está en un tono azul celeste, con un globito en la mano, tiene un 2021. Bueno, acá hay un manejo de los datos de pobreza que es indefendible, presidente. Y esto, lo que pasó fue que, ¿cómo lo comprobamos? Lo comprobamos porque el 30 de marzo, después del referéndum, sale el informe del Instituto Nacional de Estadística y comprobamos que esto no fue así. Pero además lo otro es que hay que tener algunos aspectos en cuenta para ver cómo se llega a hacer estas afirmaciones desde el Ministerio de Economía, diciendo que la pobreza bajó con respecto a 2019. Hay un impacto drástico de el descenso de la natalidad en el Uruguay. Es decir, hay menos niños de 0 a 6 años. En particular, en los hogares más pobres, que fue donde se trabajó muchísimo en otras administraciones para reducir la natalidad. El embarazo adolescente en particular. Y un tema tan sensible, presidente, como es la pobreza, requiere un tratamiento responsable y un debate político de otra altura. Y a mí me interesa saber si la ministra en el día de hoy nos puede explicar cómo llegó a esas conclusiones. Porque mire, le vuelvo a repetir, esta presentación que se llama Situación y perspectivas macroeconómicas del Uruguay, publicada el 15 de febrero del año 2022, sigue colgada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de que los titulares de prensa fueron bastante duros después de que se hicieron esos anuncios. Y nuevamente, cuando uno va a las noticias institucionales en la página de Presidencia de la República, aparece este titular el 15 de febrero.
Arbeleche ratificó crecimiento económico con aumento de empleo y disminución de la pobreza. ¿Cuáles serán los titulares de prensa por el otro lado? Pobreza infantil, el apuro de la calle y Arbeleche para mostrar un dato como favorable cuando no lo era. Esto está publicado el 2 de abril en El Observador. El Observador publicó varias de estos titulares sobre pobreza. Dice, la evasiva respuesta de la calle sobre manejo inexacto de las cifras de pobreza infantil. Esto fue porque cuando le preguntan al presidente el 18 de abril en conferencia de prensa sobre el manejo de los datos de pobreza que había hecho la ministra, afirma que hay que ver la franja etaria. No hay una sola franja etaria que registre un descenso de la pobreza con respecto al año 2019, presidente. Pero está bien, el presidente no tiene por qué saberlo, pero nos preocupan los datos que está manejando la ministra. Los datos de pobreza, como decíamos, no disminuyeron ni para los menores de 6 años, ni para los niños de 6 a 12 años, ni para los niños de 13 a 17, ni para la franja de 18 a 64, ni para los mayores de 65 años. Es decir, los niveles de pobreza aumentaron para toda la población, sin importar la edad. No es que hay que mirar alguna franja, aumentó de forma generalizada la pobreza en el Uruguay con respecto a 2019. Y además, no solo aumentó la pobreza, sino que lo que creció fue la brecha de pobreza. Es decir, aquello que le cuesta a las personas salir de la situación de pobreza. No solo hay más pobres en el Uruguay hoy con respecto a 2019, sino que además les cuesta más salir de la pobreza, presidente. Pero, como decíamos, hay una gran diferencia entre lo expresado por la ministra y yo creo que esta es una muy buena oportunidad porque, no sé usted, presidente, pero yo veo que esto sigue publicado, que disminuyó la pobreza en la página de Presidencia, veo que está publicada la foto de los niños con globitos en la mano que dice que bajó la pobreza, y no escuché ninguna rectificación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas después de que salieran los datos del Instituto Nacional de Estadística y pudiéramos conocer que los datos anualizados mostraban justamente que no se podía decir que bajó la pobreza. Así que me voy a referir a las preguntas sobre el tema pobreza, presidente. Es la pregunta número 13 que le hacemos a la ministra y dice específicamente, y por eso digo, hay algunas preguntas que se pueden responder hasta con monosílabos. ¿El gobierno reconoce que la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza aumentó con respecto al año 2019? Y la pregunta que le sigue, presidente, es la siguiente. ¿Por qué en la presentación del 15 de febrero se presentaron solo los datos para la población en la franja de menores de 6 años y no para todas las franjas etarias? ¿Se piensa seguir comparando semestres con años o sacando conclusiones categóricas en base a datos bimensuales de pobreza? Como pregunta 15, y acá lo último y lo más importante sobre este tema, ¿qué políticas están previstas justamente para abordar esta situación? ¿Al gobierno le cambia la agenda saber que hay más de 60.000 personas más de las que preveían por debajo de esa línea de pobreza? Y también hablando de esta situación y de los diagnósticos, presidentes, hay algo que no podemos negar y es que las respuestas han sido insuficientes ante la emergencia social. Más allá de los datos de pobreza, hay situaciones que son cotidianas y que, bueno,
evidencian que la cosa no está muy bien. En el sentido de poner un ejemplo bien claro, es la reaparición de las ollas populares, algo que no existía, no sucedía en el país de esta forma desde el año 2002. Las ollas surgen con la pandemia y el PBI se siguió recuperando y estamos en niveles prepandemia casi, pero las ollas siguen, las ollas se mantienen. Y esto es un dato de la realidad, presidente. Y acá también quiero referirme a algo, porque se habla mucho de los relatos y de la construcción de los relatos. Ahora, el gobierno reconoce que hay una gran cantidad de gente que si no es asistida por el Estado, directamente se nos cae. Y que las ollas existen. Y que hay gente que para poder tener un plato de comida caliente, tiene que ir a una olla a comer. Y por eso es que Mides asiste a ollas populares con alimentos. Hay algunos datos que rompen los ojos, además. ¿Cómo se puede sostener que bajó la pobreza en un país donde la coordinadora de ollas populares dice, por ejemplo, en la diaria el 26 de abril, que mientras en noviembre de 2021 se entregaban unas 150.000 porciones, al 4 de abril del 2022 se entregaban unas 186.090 porciones de alimento por semana. En 189 ollas y merenderos, y la coordinadora sostiene que en Montevideo están reapareciendo ese alrededor de 35.000 porciones más con respecto a hace 6 meses, en un escenario donde la pandemia ya dejó de ser preocupación y la actividad se recuperó. Esto es un verdadero drama social que nadie puede eludir. Y por eso decía que esto no es un relato, porque si fuera un relato el Mides no pondría plata para sostener las ollas populares a través de Uruguay Adelante. Es decir, el gobierno reconoce que hay ollas populares. Por otro lado, hay otra situación que se da de cara con esta afirmación de que bajó la pobreza infantil. El País, el 24 de abril, publica una noticia luego de acceder a información que le da el Mides sobre la cantidad de niños que por primera vez durmió en refugios del Mides. Y el titular es este, presidente, y dice así: en 2021 se duplicó la cantidad de niños en situación de calle. Al menos 1.168 menores pasaron alguna noche en refugios del Ministerio de Desarrollo Social. El 45% de ellos no tenía experiencia de calle previa. Así lo revela información oficial del Ministerio de Desarrollo Social, Mides, a la que tuvo acceso el País, en base a números de cédulas de quienes pernoctaron alguna noche o varias en un refugio de la cartera. Queda claro que la recuperación económica que nos gusta tanto anunciar en prensa cuando hablamos del desempeño de la economía no le está llegando igual a todos, ¿no? Lo mismo informaba el Mides en agosto del año pasado, había aumentado la población de calle. Y aumentó casi un 60% la población de calle entre 2019 y 2021. De nuevo decimos, ¿no? Este es el país donde la ministra de Economía afirma que bajó la pobreza. En una nota del Observador, presidente, publicado
por ollas, en una nota del Observador publicado sobre el tema ollas, se dan algunos datos, y ya no solo de la Coordinadora Solidaria Nacional de Ollas Populares, sino también de Uruguay Adelante. Uruguay Adelante es una organización que contrata el MIDES. La coordinadora dice que se están repartiendo 30.000 porciones más por semana que en el año 2021, y Uruguay Adelante dice que son menos, que son unas 2.000. Ahora, acá hay un problema fundamental y tiene que ver con los diagnósticos también, porque nosotros entendemos que hay medidas que están atendiendo y que responden a una cierta sensibilidad por parte del gobierno para paliar la situación social, que es claramente complicada. Ahora, ¿en base a qué se diseñan las medidas? Por ejemplo, ¿hay datos del INDA? No sabemos si hay datos. ¿Cuál es el papel del INDA en esta situación? Porque acá, incluso en la prensa, se habla de los datos de Uruguay Adelante, organización contratada por el MIDES, y de los datos de la Coordinadora Nacional Solidaria de Ollas Populares. Voy a hacer algunas preguntas sobre esto, presidente. La pregunta número 16 es: ¿qué datos maneja el gobierno para diseñar este apoyo económico a las ollas populares? ¿El INDA tiene datos de qué está pasando con la alimentación de las personas que están comiendo en ollas? La pregunta 17 es: ¿qué evaluación hace el gobierno sobre el tema ollas populares? ¿Qué planes, es la pregunta número 18, piensan para abordar esta temática? Y aquí me voy a referir a las medidas antes de concluir con las preguntas. El gobierno hace muy poquito decretó el fin de la emergencia sanitaria y, bueno, muchas medidas de apoyo se fueron desmontando. Es decir, se salía públicamente a decir que se habían terminado los complementos de las asignaciones familiares Plan de Equidad y la tarjeta Uruguay Social, el cupón canasta TUAP, donde se dieron de baja 270.000 canastas y solo se mantuvieron unas 25.000, o el subsidio especial por desempleo. El año pasado, en la rendición de cuentas, y esto no es porque uno haga futurología, pero el Frente Amplio alertó, en base a lo que decíamos hoy, ¿no? En otras situaciones de crisis vimos que los impactos cuestan un poquito más en el tiempo, como para subsanar. Preveíamos que la emergencia social, no la sanitaria, iba a durar más que la emergencia sanitaria y que entonces, por lo tanto, algunas políticas iban a necesitar un financiamiento más permanente. ¿Por qué? Porque una persona que cayó en situación de pobreza, cuando se levanta la emergencia sanitaria, no sale automáticamente de la situación de pobreza. Y eso no lo sé yo, lo sabe seguramente el gobierno también. Y lo compartimos, y compartimos la preocupación. Ahora, terminó la emergencia sanitaria, pero el fondo COVID tiene que seguir, tiene que continuar, porque para poder sostener algunas políticas que no fueron incluidas en la rendición de cuentas, hay que tener algún financiamiento. A nadie se le dio certezas de la continuidad de algunas políticas para contener la emergencia social, y eso nos preocupa. Y el gobierno fue justamente diseñando, implementando medidas que tuvieron los resultados que tuvieron. Mientras se implementaron esas medidas, aumentó la población en calle, aumentó la gente comiendo en ollas, aumentó la pobreza. Todo eso pasó en ese Uruguay. Hay algunas medidas más recientes, ¿no? Y el debate en estas últimas semanas en torno a esas medidas fue bastante diverso.
Quiero recordar que en el Senado se votó una minuta de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo exonerar el IVA por un plazo de 6 meses a 19 productos de la canasta básica. Esta medida, muy por el contrario de lo que se puede imaginar alguien que está escuchando esta exposición, no la presenta el Frente Amplio, la presenta otro partido socio de la coalición. Pero el Frente Amplio la acompañó, incorporó algunas medidas y la acompañó. Porque es una preocupación legítima la que tenemos por la gente. Y eso no es patrimonio solo del Frente Amplio. Todos los partidos con representación parlamentaria y del Uruguay seguramente tienen esta preocupación y este desvelo. Ahora, inmediatamente se bajó el pulgar. Inmediatamente. Yo estaba revisando los titulares de prensa y al otro día ya se dijo que bueno, que no se podía entrar en una rebaja generalizada del IVA, que esas medidas no se podían financiar, que no se podían sostener. Bueno. Y después vimos que algunas de las medidas que se fueron planteando, que tienen un punto en común con todos los partidos, se fueron implementando. Y esto es porque la realidad rompe los ojos. Una de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo, presidente, fue la exoneración del IVA del asado por 2 meses. Eso implicó un desembolso, un costo fiscal, según lo que nos dijo el propio equipo económico, de $500.000 por mes. Ese es el esfuerzo fiscal. Pero además hay algo que nos preocupa, porque como estas medidas se fueron anunciando como aisladas, en el caso del asado, en el caso del pan, en el caso de la rebaja del IMESI para las naftas, es difícil medir qué impacto tuvo efectivamente en el bolsillo de las familias uruguayas, que es lo que querían aliviar. Y hay otra cosa que nos preocupa más, que el Poder Ejecutivo, el equipo económico no nos contestó en Comisión de Hacienda tampoco, y es sobre algo que parece ser unos acuerdos de precio. Porque como nosotros votamos en trámite de urgencia, el Frente Amplio acompañó la urgencia y votó también este proyecto, yo seguí la sesión en la que el Senado votó el proyecto de ley de exoneración de IVA al asado y escuché que, por ejemplo, el senador Da Silva fue quien habló de acuerdo de precios para el asado. Es más, dijo, vamos a tener asado a 230 pesos. Y efectivamente, después que se aprobó el proyecto, el asado estaba a 230 pesos en las carnicerías. Yo sobre esto hice un pedido de informes, por ejemplo, que todavía está en plazo, así que no esperaba que estuviera contestado para hoy tampoco. Y con respecto a los anuncios que se hicieron en abril, que son partes de estas medidas, que tienen inconsistencias con otras medidas que se están tomando por parte del gobierno, ya las planteamos cuando hablamos del tema inflación, está el anuncio de estos adelantos a cuenta, que son aumentos pero no son aumentos, del 2 y 3% respectivamente para salarios y pasividades, que se anunció en abril y que va al bolsillo de las familias uruguayas recién en el mes de agosto. Y esto, además de que se anunció 4 meses antes de que la gente lo cobre, presidente, ni siquiera, y esto nos preocupa, ni siquiera llega a empatar la pérdida de salario real que están sufriendo los salarios. La pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los salarios. Ni hablar la situación a la que referíamos, que es la que se encuentran los trabajadores del sector privado,
con respecto a si van a poder recibir o no los correctivos de inflación de forma anticipada. En estos 5 meses, presidente, ya llevamos una inflación de casi el 5%. Es un poquito menos de lo que preveía el gobierno en términos de inflación para este año, que estaba en torno a un 5,8. Y justamente por todos estos motivos que preveíamos anteriormente y que expusimos anteriormente, creemos que la inflación va a estar bastante por encima de lo que el gobierno preveía y por tanto la presión sobre el salario real va a ser mucho mayor. Nosotros entendemos que el gobierno ha dicho en más de una oportunidad que sobrecumplió sus metas fiscales y que por tanto tiene margen para dar una respuesta mucho más contundente a los problemas que están sintiendo hoy la gente. Pero después esto va acompañado, estas iniciativas del gobierno, por un lado doy, pero por el otro lado saco. Después empieza a aparecer los anuncios de la rendición de cuentas con gasto cero, ¿no? Cuando por el otro lado hay socios del gobierno pidiendo más recursos en esta rendición de cuentas. Hace pocos días, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que los recursos para repartir ya se repartieron, que no hay espacio para incrementar el gasto. Y esto claramente está generando malestar, porque es la previa de esta rendición de cuentas. Presidente, las medidas van llegando tarde, van llegando de a poco, no están siendo efectivas. Si las medidas implementadas con el gobierno, a quien le reconocemos la intención por lo menos de asistir a la gente, porque si el otro día salió el ministro de Desarrollo Social a decir que la medida de MIDES en coordinación con MEF y con Industria va a beneficiar a 1 millón de personas en el congelamiento del precio del supergas, es porque efectivamente hay 1 millón de personas en Uruguay que necesitan por lo menos algún tipo de asistencia o alivio por parte del Estado. Y está muy bien que el gobierno reconozca esa situación. Voy a plantear algunas preguntas para ir cerrando. Presidente, este tema, la pregunta 19 es, ¿cuáles son las políticas que en este momento siguen estando financiadas por el Fondo COVID? ¿Cuáles de estas políticas van a estar incorporadas en esta rendición de cuentas, si se puede adelantar? ¿Hasta cuándo se va a seguir usando el Fondo COVID? En lo que número como 20 preguntamos ¿a cuánto ascienden los ingresos adicionales que ha tenido el gobierno en 2021, producto del mejor desempeño económico del año y de la aceleración del fenómeno inflacionario? ¿Cuánto se prevé de mayores ingresos fiscales para 2022 respecto de lo estimado en la última rendición de cuentas como consecuencia de estos mismos fenómenos? La pregunta número 21 es, considerando que los ingresos fiscales están siendo mayores de lo previsto, ¿tienen prevista en la próxima rendición de cuentas destinar al menos una parte de esa mayor recaudación para fortalecer, por ejemplo, el apoyo a las políticas sociales, la educación, la salud pública, las políticas de vivienda? ¿El gobierno prevé para este año seguir solamente sobrecumpliendo sus metas fiscales? En el número 22, y con respecto a los acuerdos de precio, preguntamos qué acuerdos se han realizado, en qué términos se dieron esos acuerdos,
quiénes participaron y si no consideran que estos acuerdos podrían estar resultando violatorios del artículo 4 bis de la ley 18.159 de defensa de la competencia en la redacción dada por la ley 19.833 del 20 de septiembre de 2019, como lo han reconocido algunos técnicos en esta materia, y es parte de lo que le preguntamos en Comisión de Hacienda al Poder Ejecutivo, pero además también en un pedido de informes, del que, como decimos, como está en plazo, aguardamos respuesta aún. La última pregunta, y con respecto a las medidas para la contención de la situación social en algo que acompañó el Frente Amplio, que fue la partida de primera infancia. Con respecto a bono crianza, implementado por este gobierno como parte de las grandes medidas que ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas para anunciar la contención a través de medidas económicas, bueno, ¿qué impacto se espera que tenga esto en la pobreza infantil? Hay una gran polémica sobre la pobreza infantil, está siendo un tema bastante importante en esta interpelación. Para concluir, presidente, y para terminar, porque me extendí, pero creía que era necesario contextualizar cuál era el marco correcto de esta interpelación. Bueno, quiero decir que lo que queda claro es que a pesar de que en años pasados también tuvimos niveles similares de inflación, la situación actual es diferente y el gobierno finalmente lo reconoce. Ahora lo que se da es un fuerte aumento del precio de muchos artículos de la canasta de consumo que son clave en la vida de los uruguayos. Nadie lo puede dejar de reconocer. Y esto ha tenido impactos en la calidad de vida de la gente. Pero mientras el gobierno siguió con su agenda. Y parte del problema central es que siguen cayendo los salarios reales y las jubilaciones reales. Quedó totalmente evidenciado el impacto que han tenido las medidas, que han sido insuficientes. Volvemos a repetir, los impactos sociales están claros y los manejamos con datos oficiales, pero además también nos preocupa saber cuál es el plan. Y por eso también lo precisamos en nuestras preguntas. Nos preocupa saber cuál es el plan, porque no lo sabemos. Nos preocupa saber cuál es el mediano y largo plazo, pero también lo inmediato, y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Presidente, como decía anteriormente, es imperativo que reconozcamos que estamos teniendo errores en el diagnóstico. Habla el manejo de los datos por parte del propio equipo económico de esto. Y por eso es que en esto del hacerse cargo que tanto repetía este gobierno, es que esperamos respuestas concretas a preguntas concretas y sobre todo respuestas políticas desde un espacio de decisión política. Gracias, presidente. Yo tengo una hoja con las preguntas para distribuir, que se las estoy dando a los funcionarios. Y aquí he finalizado mi introducción.